los temas de interés social han pasado a un segundo plano porque lo que estamos hablando es del caso Medusa, del Coral, bueno, de todo de lo que diariamente sale en los periódicos. Pero miren, con el permiso de Juan Sebastián, yo quisiera tocar este tema, que es una conclusión, o más que todo, la información que aparece en el más reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas con relación a la República Dominicana y sobre todo a la población dominicana, donde se señala que República Dominicana es un país joven, pero con un proceso de envejecimiento constante. Y la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en la República Dominicana, que ha dado a conocer esta información, describió que realmente para ellos es necesario enfrentar lo que está pasando con ese envejecimiento progresivo de la población de la República Dominicana. Y habla cómo ha ido cambiando la cantidad el número de envejecientes en nuestro país desde el año 2000, que estaba en 22.5, y para el año 2020 ya estaba en 28% de la población. Además, se prevé que ese número alcance el 37.5% para el año 2050. Usted dirá, Atahualpa, estamos en el 2022, pero los datos que se aportan en este informe hay que sumarle también el aumento de las personas de 65 años o más, que para el año 2000 representaban el 4.8 de la población dominicana, o sea, 407,000 ancianos, o sea, personas que pasaban de 65 años, y esa cifra de un 4.8 subió a 7.5 en el año 2020, duplicando la cantidad de ancianos en la sociedad dominicana, llevándolo a 816,000 personas envejecientes, y que se proyecta que esto podría llegar en el año 2050 a 2 millones de dominicanos ya entrados en edad avanzada. Pero aparte de eso, también plantea el informe, y esto hay que decir que es una buena noticia, que la disminución el aumento de la población envejeciente en nuestro país se debe primero a las expectativas de vida, a una mejor calidad de vida, y otro dato que aporta, que ya no es tan positivo, es el tema de la reducción de la natalidad en la República Dominicana, que hasta hoy está contemplado en 2.3 hijos por parejas en nuestro país. Y esto podría tener una disminución para los próximos años, para el año 2030, y llegar a 2.1, o sea, 2 hijos por pareja. Si vemos esto en dos vertientes, podemos darnos cuenta de que tenemos un problema grave con nuestros vecinos que tienen una tasa de letalidad altísima, de fecundidad altísima. Y lo que no se vislumbra en el horizonte, algún tipo de acción del Estado dominicano para hacer frente a esa situación que nos va a venir y que ya nos está llegando, y que no hay ningún programa de protección a los envejecientes en nuestro país, donde esa misma limitante de 2 hijos o 2.3 hijos por pareja se convierte en una herramienta que dificulta la atención al anciano cuando los hijos se van de la casa. Los ancianos en nuestro país están dependiendo de la decisión, el buen deseo y quizás la buena crianza de los hijos para terminar sus años de una manera más o menos digna. Por eso vemos tantos ancianos abandonados en las calles, abandonados en hogares que viven solos. Hay un porcentaje altísimo de gente envejeciente que vive dos viejitos
que no tienen la atención, ni la seguridad, ni los medicamentos para enfrentar esos años de vejez. Hasta ahora no hemos escuchado ningún plan de ningún gobierno de los últimos años hablar de crear realmente un mecanismo de protección como existen en otros países, que se construyen edificios, que se otorgan apartamentos a personas envejecientes con atenciones de enfermería, con medicamentos garantizados, como parte de la política social de respeto y de protección a los ancianos de esos países. Aquí nunca hemos hablado de ancianos, aquí hablamos de la atención a la primera infancia, de atención a la educación especial, pero la política de protección de ancianos ha estado ausente en todos, prácticamente en todos los discursos de nuestros líderes, tanto políticos como sociales. Y ojalá que pensemos en esto desde ahora y diseñemos una política para enfrentar esa situación en nuestro país. En torno a la fecundidad y la limitación de los hijos en la República Dominicana, a 2 o a 2.3, como está la tasa ahora por pareja, hay que recordar que ahí al lado tenemos unos vecinos que tienen una tabla de multiplicar en el vientre, como decía Joaquín Balaguer, y la tasa de fecundidad de los vecinos está alrededor de 6 y 7 por uniones en ese vecino país. Atahualpa, lo que hay que corregir ahí en la retórica que utiliza ese informe es que cómo están llamando ancianos a los mayores de 65 años. ¿Será la bisabuela de la que se inventó eso? Diga, personas de la tercera edad. Sí, yo dije personas envejecientes. No, pero ya envejecientes es también sí, otra, porque ya se dice, le llama envejeciente a los mayores de 75. Pero ella está hablando de que envejeciente de 65 años, ¿será la abuela de ella? No, no es ella, se está hablando de los pues resultados. Que se inventó esa vaina, que moderen el lenguaje como es. Bueno, pues el asunto no es que moderen o no el lenguaje, el asunto es la realidad que se está viviendo y se va a vivir más ampliamente en la República Dominicana. Eso es lo que debemos estar trabajando con lo que se va a presentar, que en el año 2030 vamos a tener 2 millones de personas en edad avanzada sin ninguna protección. Pero bueno, lo de la protección yo lo acepto, pero todavía es, ¿cuál es el porcentaje de la edad de mayores de 65? Porque aquí lo que ha crecido en cuanto a la participación electoral son los jóvenes. O sea, creo que ya más de un 40% de la próxima votación estará en manos de gente menores de 35 años. El índice de envejecimiento del país es un 26.7%. Nos vamos a publicidad. Bueno, pues vamos a publicidad con este par de ancianos, de acuerdo a lo que dice ese informe. La edad no tiene que ver con el espíritu. Ahora tú dices eso. Debiste haber peleado conmigo el vocablo. Con el espíritu no tiene nada que ver. Este par de ancianos van a una pausa. A mucha honra, venimos ahora.